Elena, un placer estar contigo aquí en Ciencia a 2 metros. La verdad es que tenía muchas ganas de conocerte y de charlar contigo y preguntarte cosas que realmente tengo mucho interés y bueno, que me alegro mucho estar aquí contigo. Lo mismo digo, Álvaro, ha sido un placer poder coincidir aquí, esta Ciencia a 2 metros y bueno, seguro que me vas a contar cosas Igualmente, interesantes, que tengo que resolver alguna duda. Seguro que sí, igual. Sí. Tu trabajo emocionalmente tiene que ser muy complicado, entonces me gustaría saber si eres capaz de desconectar de tu trabajo y cómo lo haces. Pues la verdad es que es un poco lo que tú estás contando, desconectar. No sé, no sé muy bien qué es desconectar. Yo creo que forma parte de tu vida y entonces lo llevas. Simplemente pues intentas que tu mente esté donde estás en ese momento, y cuando estás con tu familia, con tus amigos, fuera del hospital, pues intentar tener tu mente en esa actividad o en las actividades que estés desarrollando para disfrutarlo, y cuando estás en un hospital pues intentar estar solamente pensando en lo que estás en el hospital. Pero creo que no son facetas independientes, sino que aprendemos a convivir esa parte del hospital con la parte exterior. No hay ninguna desconexión absoluta y completa. Pero bueno, me gusta, o sea, es parte de mí, yo soy así, va conmigo. El cáncer sabemos que tiene un componente genético muy importante, que está condicionado pues también por factores externos, condicionantes medioambientales, el estilo de vida, pero sin embargo en pediatría pues el cáncer tiene una base genética, bueno, pues aún más evidente, porque estos factores externos pues bueno, son más secundarios. ¿Crees que habría alguna forma de predecir cuándo va a desarrollar cáncer un paciente? Bueno, yo no soy especialista en pediatría, pero sí que tenemos varios proyectos, hemos realizado varios proyectos en oncología y yo creo que sí se va a poder predecir, ¿no? Por ejemplo, yo creo que habría que diferenciar bien, como sabes, el cáncer hereditario del no hereditario. En el cáncer hereditario, que es el que, como su propio nombre indica, ¿no? Va de generación en generación, ahí yo creo que ya se predice en algunos casos, no sé, nosotros tenemos por ejemplo proyectos de cáncer de mama, ¿no? Que es uno de los cánceres más conocidos, y mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, se sabe perfectamente, y hay guías que si hay una mutación que se hereda en una familia, y un paciente tiene esa mutación, es muy probable que desarrolle cáncer, y el oncólogo ya sabe qué tratamiento, más que tratamiento, qué seguimiento tiene que hacer al paciente, incluso si tiene que tomar medidas profilácticas, como puede ser una mastectomía. Entonces, en esos casos sí que se puede predecir, ¿no? En algunos cánceres hereditarios que se conocen muy bien las mutaciones. En el caso de los cánceres no hereditarios, que son el 90, ¿no? Como, no sé, creo más o menos, ¿no? El 90% o así, se va a llegar a predecir casi con total seguridad. De hecho, las tecnologías en genómica y en todas las ómicas cada vez van avanzando mucho más, son más sensibles, y por ejemplo hay un campo que está muy de moda ahora en la oncología, que es lo que se llama la biopsia líquida, que nosotros trabajamos con ello, y consiste en ver el ADN tumoral sin necesidad de una biopsia, sino con un simple análisis de sangre, ¿no? Las tecnologías son tan sensibles que nos permiten detectar el ADN del tumor, el ADN que libera el tumor, porque bueno, el tumor está liberando ADN igual que las células sanas, y podemos capturar en una concentración muy pequeña y ver si ese tumor se está empezando a desarrollar antes incluso de verlo en imagen, ¿no? Entonces, en ese caso yo creo que en un futuro se va a poder predecir. Normalmente cuando escuchamos que un niño tiene cáncer, aparte de niño, ¿no? Pensamos principalmente en los padres, ¿no? Por lo menos en mi caso es la imagen que te viene. Pero me gustaría saber cómo los niños se toman la noticia, y una figura que normalmente no se suele hablar, que es la de los hermanos o hermanas del niño. No sé cómo se lo toman ellos. La verdad es que tienes razón, que muchas veces pensamos primero en pues el paciente, el niño al que se le diagnostica el cáncer, y en los padres, cómo lo van a llevar los padres, y realmente son precisamente los hermanos los grandes olvidados de estas enfermedades tan duras para toda la familia, pero los hermanos
que de repente pues toda la atención la acapara el hermano que está enfermo, y muchas veces no se deja pues a ese hermano participar en los cuidados, en la compañía del niño que está enfermo. Y yo creo que es básico que estén los hermanos juntos, que eso también ayuda mucho al niño enfermo, porque eso es pues parte de su rutina, de las personas más importantes, que casi para un niño pues su hermano es claro, muy muy importante, pues para sus juegos, sus complicidades. Entonces intentamos que los hermanos puedan estar también en la habitación pues cuando no están en clase, claro, y que puedan compartir con el hermano pues tiempo. Es muy importante, muy importante. ¿Y lleva las noticias generalmente mejor que los padres? Bueno, dependerá también de la edad, imagino. Claro, ¿no? depende de la edad. Tenemos unas edades que son casi, digamos, ideales. Sí. Para, más pequeños, ¿no? Exacto, los más pequeños que no son conscientes de lo que sucede realmente, porque su mundo pues son sus padres, sus allegados, y los va a tener allí en la habitación. Claro. Sin embargo, después ya llega una edad en que los niños son seres sociales y que necesitan el contacto con mucha gente, con amigos, aparte de los hermanos, con los amigos, y esa es una edad muy dura porque es una disrupción completa del desarrollo de la vida, y ahí es muy complicado, y entonces ahí los hermanos yo creo que todavía tienen un papel más importante para estar ahí apoyándole, muchas veces pues comunicándole con el exterior. Y es muy entrañable, o sea, ver cómo se relacionan los hermanos, la verdad es para mí es lo más bonito. Hace ya casi 20 años desde que apareció el borrador del genoma humano, y pareció en aquel momento que ya íbamos a poder desentrañar las enfermedades, las bases genéticas de las enfermedades, cuándo se iba a desarrollar una enfermedad u otra, quién iba a tener ese riesgo, pero sin embargo va transcurriendo el tiempo y parece que no llegamos a conocerlo realmente tanto como pensábamos, pues, después de la aparición o el estudio de los polimorfismos, los SNPs, que parecía que ya pues, las implicaciones interindividuales y cuáles eran las variaciones, y después de eso pues parece que hay más, que con el avance en las técnicas de análisis pues, genómico pues, se va conociendo todavía otros factores, pues ahora las CNVs o los microRNAs. ¿Crees que todo esto va a acabar, en algún ¿no? momento va a acabar? ¿Vamos a llegar realmente a poder predecir el desarrollo de las enfermedades? ¿Cuándo? ¿Qué enfermedades? Sí, seguro. Sí que es verdad, como dices, ¿no? que se empezó con los polimorfismos, las mutaciones puntuales, luego se empezaron a estudiar cambios estructurales, o la expresión génica, la regulación incluso de esa expresión con factores biológicos como los microRNAs, o incluso modificaciones químicas de metilación, ¿no? O acetilaciones. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto en el que estamos viendo la metilación para la regulación de la expresión en los genes que producen los microRNAs, o sea, la regulación de la regulación, ¿no? Y seguramente sí que hay todavía muchísimos más niveles, ¿no? O sea, que es un plano, o sea, es un mapa realmente complejo. ¿Qué ocurre también? Que las ómicas son ciencias muy nuevas, ¿no? La genómica, que no es una ciencia bastante nueva, y las tecnologías están evolucionando muchísimo, eso genera muchísima información. Como decías, por ejemplo, lo del proyecto Genoma Humano, que se hizo o se terminó hace menos de 20 años, ¿no? En el 2003, se tardó, que es hace nada, ¿no? Y se tardó en secuenciar un genoma con un proyecto de colaboración internacional 13 años. ¿Vale? Hoy en día hay equipos que te permiten secuenciar un número X de genomas en un fin de semana. O sea, hemos pasado en menos de 20 años de secuenciar en 13 años un genoma a secuenciar varios en un fin de semana con un equipo. ¿Vale?
Entonces, claro, eso genera un montón de información y un montón de proyectos que lógicamente no va a terminar, por lo menos ahora, ¿no? Y eso es algo bueno. De hecho, el año pasado creo que fue, se publicó, bueno, se terminó el proyecto 100.000 genomas del Servicio de Salud británico, donde son 100.000 genomas, que esa información es pública, de personas, de pacientes con cáncer o con enfermedades raras, ¿no? Entonces, toda esa información no dejan de ser secuencias y secuencias y secuencias de 100.000 personas que no sabemos prácticamente lo que significa, sabemos los códigos, ¿no? Pero no sabemos. Entonces, es como si fuese un libro, una enciclopedia enorme que tendremos que estudiar en los siguientes años. Pero es, aparte de decir, ¿no? Porque es verdad que a veces agobia decir, esto no termina, ¿no? Pero yo creo que es algo bueno, porque si ya estamos aplicando la genómica o la proteómica o la metabolómica, ¿no? a la medicina personalizada, ahora, cuando empecemos a decodificar esta información, ¿qué podremos hacer dentro de 50 o de 100 años, ¿no? Entonces, sí, seguramente es verdad que ahora mismo la genómica, también por eso que es una ciencia nueva, abres una puerta, te salen otras y dices tú, pero ¿por qué, no? Pero es algo bueno y esperanzador, porque sin duda eso ayudará mucho a las enfermedades. De aquí a 100 años no quiero ni imaginar lo que pueda haber. Lógicamente, como te decía anteriormente, para eso se necesita mucha inversión en ciencia, ¿no? Porque, bueno, se ha visto, ¿no? Incluso ahora con lo del tema del coronavirus, que la ciencia es importante y sí, todo esto puede llegar, pero se necesita inversión. Sí, sí, y así pues una terapia dirigida que todas sí, medicina personalizada, sin duda, sin duda. Sí, hacia ahí vamos, hacia la medicina personalizada, porque se han utilizado siempre una misma línea de tratamientos y con muy poca respuesta dependiendo del cáncer, ¿no? Como bien sabrás, mejor que yo. Y creo que es necesaria la medicina personalizada y que va a ser el futuro. Sí, sí, absolutamente. Además es que esa inversión luego va a tener un retorno, porque no estás dando un tratamiento que son también caros a una persona, ya no solo por el tema del paciente, que es lo importante, pero sino también por el tema económico. Estás dando tratamientos que no están sirviendo, o sea que son beneficios, ¿no? por todos los lados. Hablando un poco de la medicina personalizada, si los tratamientos las líneas de tratamiento de los niños en el cáncer pediátrico son las mismas líneas que se utilizan para los adultos. Tiene diferencias, o sea que utilizamos unos esquemas de tratamiento diferentes. Muchos fármacos pues son los mismos, citostáticos o algunos anticuerpos monoclonales, pero sí que muchas veces los aplicamos de manera diferente o en combinaciones diferentes. Habitualmente las dosis que utilizamos en los niños son proporcionalmente más elevadas que las que se utilizan en adultos. Pensaba que sería justo lo contrario, ¿no? Por el tema de tamaño. Pero proporcionalmente a su peso y a su talla, salvo en algunos pequeñitos, los menores de 10 kilos o menores de un año, que ahí sí que hay que hacer unos ajustes pues, específicos, pero los otros pacientes pues son dosis bastante altas y la verdad es que lo toleran. Pues también creo, vamos, por lo menos por la parte que a mí me corresponde y lo que yo vivo, lo llevan mejor que los pacientes adultos. Pero sí, los esquemas son específicos para población pediátrica y adolescente. ¿Y responden generalmente mejor que los adultos? Responden mejor que los adultos, son ensayos internacionales los que utilizamos, porque el cáncer en la infancia, pues bueno, afortunadamente es una enfermedad rara. Solamente el 1% aproximadamente de los cánceres que se diagnostican ocurren en la edad pediátrica, con lo cual aquí nos sirve que en mi hospital vamos a hacer esta línea de tratamiento o esta otra, vamos a ver qué tal es la respuesta, o en varios hospitales en España nos asociamos y vamos a poner este esquema de tratamiento, este otro, vamos a ver cuáles son los resultados en 3, 5 años. No, claro. El cáncer en pediatría tienen que ser esquemas de tratamiento, ensayos internacionales en los cuales participamos, porque necesitamos pacientes de muchos hospitales, de muchos países, e incluso hay algunos que son supraeuropeos. No nos sirve solamente con todos los pacientes que tengamos de tal patología
oncológica en niños en Europa, sino que estamos pues con Estados Unidos, con Japón, con Australia, porque necesitamos ese número de pacientes y sabemos además que la única forma de avanzar es de esa manera, que trabajemos en red, que estemos organizados, que colaboramos en el desarrollo de nuevos esquemas, que compartamos los datos, los resultados de unos pacientes, de otros pacientes. Claro. Es la única manera de avanzar y eso ya, pues bueno, eso desde hace ya muchos años, desde los años 70 del siglo pasado, que empezaron en Estados Unidos a ver que había que irse asociando los hospitales, porque si no solo un hospital no iba a tener datos suficientes y en un tiempo prudencial que podamos salvar vidas para poder aplicar. Ahora que estás trabajando estrechamente con médicos, la parte de la básica, con la parte de la asistencia, ¿no tienes ganas de poder aplicar lo que tú estás investigando directamente? Decir, a ver cómo son los resultados. Yo quiero conocer personalmente, ponerle cara a este trabajo. Sí, de hecho nuestro objetivo último es aplicarlo a la clínica, ¿no? El IMIBIC al final es un instituto, ¿no?, de investigación translacional y, como digo, nuestro objetivo último es generar ese conocimiento para aplicarlo a la clínica y en el beneficio del paciente. Hay algunos de los proyectos que ya los estamos aplicando con el hospital. Por poner un ejemplo, ¿no?, de proyectos que tenemos, ya que hablamos de oncología, hemos realizado varias investigaciones dirigidas a la clasificación molecular de los tumores. Hasta hace poco, como bien sabrás, los tumores se han clasificado a nivel morfológico, ¿no? Pues un tumor de células grandes, de células pequeñas, células escamosas, no sé. Y se vio que es mucho más preciso una clasificación molecular, ¿no? Porque la clasificación morfológica a veces parece ser, si no es así me corrige, ¿vale? Pero parece ser que la clasificación morfológica en ocasiones puede llevar a error, ¿no? Entonces es mucho más personalizada y mucho más específica una clasificación molecular, ya sea con una firma de genes o de proteínas, metabolitos, no sé, ¿no? Entonces tenemos varios proyectos en los que intentamos clasificar, encontrar una firma molecular que nos permita diferenciar los subtipos moleculares de ese tumor, ¿no? Que sí, hay cosas ya que aplicamos y en general todo lo que hacemos intentamos aplicarlo. La mayor parte no llegan porque luego se necesita, como sabes, inversión, pero sí, el objetivo último es que todo eso llegue a la clínica. Efectivamente, como estamos ahora trabajando con lo que estás diciendo de las clasificaciones, pues en tumores cerebrales, que ahora, bueno, pues en los últimos años ha cambiado drásticamente, porque ya lo que nos hace aplicar un esquema u otro, pues es precisamente pues ciertos marcadores que expresen pues beta-catenina, etcétera, son muy importantes, o eso en el neuroblastoma. Que tenga la expresión de una amplificación del NMIC y eso nos condiciona absolutamente. Eso, que hay mutaciones que pueden además generar resistencia a un tratamiento, ¿no? Entonces, todo esto va a llevar a la medicina personalizada y que no se dé un tratamiento que al final es tóxico para el paciente, no le está haciendo efecto. Bueno, exacto, desescalar precisamente esa terapia en los pacientes que no les aporta más beneficios, sino que ya son efectos adversos, y sin embargo en esos pacientes que aún se nos quedan ahí, que recaen, como estás comentando, que tienen un alto riesgo, pues poder intensificar las terapias o una terapia más dirigida. Incluso prevenirlo, ¿no? O sea, empezar a dar ese tratamiento antes de que veamos que está creciendo de nuevo el tumor, ¿no? O ese clon. Entonces, sí, la verdad es que todo muy interesante. Muy interesante. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. A ti igualmente, la verdad es que he aprendido mucho. Y yo también, Me ha encantado y bueno, espero que podamos colaborar. Exacto, que próximamente podamos colaborar y, me encantaría. Bueno, y que se puedan beneficiar todos esos ojalá. pacientes. Ojalá. Gracias. Pues muchas gracias, Elena. Gracias.